Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Ávila es así de natural. Como siempre en nuestro programa que promulgamos con que la vida sea saludable y la naturaleza sea sostenible. Hoy vamos a tener un programa así, con naturaleza sostenible, con nuestros colaboradores de siempre, con esas curiosidades que ellos nos traen. Y yo quiero recordarles un teléfono, el 920 35 27 58. Es por todos conocidos este teléfono al que tienen que llamar si quieren hacer alguna consulta a nuestro médico Omar Guillermo, que en unos minutos va a estar con nosotros. Ahora vamos a ofrecerles un resumen de lo que va a dar de sí el programa de hoy y enseguida volvemos con todo lo que tenemos que contarles. Bienvenidos una noche más al programa más natural de la 8 de Ávila. Volvemos naturalmente preparados con las pilas cargadas, nosotros y nuestro médico, el doctor Omar Guillermo, quien resolverá sus dudas, así que no sean tímidos y llamen al 920 35 27 58. Pregunten por Ávila es así de natural. En esta noche de jueves tampoco podía faltar Vicente García y sus curiosidades. Hoy nos traerá de todo un poco. Hablaremos del romero y sus propiedades y de un extraño insecto. Si quieren saber cuál es, sigan con nosotros y en unos minutos les desvelaremos el secreto. Además, la abuela Fina nos acercará sus remedios caseros. Antes de comenzar, publicidad. Esta es la 8. Y tras estos minutos de publicidad necesarios y obligados, vamos a entrar en profundidad, en materia. Y para ello, ya que yo lo he bautizado, está con nosotros Vicente García, nuestro aventurero de Ávila es así de natural. Aquí Buenas estamos. noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Un jueves más aquí con nosotros? Un jueves más, con el tiempo un poco revuelto que tenemos esta semana. Pero bueno, incluso en estas circunstancias hay que salir también al campo, aunque sea bien abrigado y bien cubierto. Claro, también tiene su cosa bonita, ¿no? Estas nieves, estos hielos, bueno, las primeras no, pero las lluvias que ya por fin llegan. Sí, porque es imprescindible. Sin el agua, que es la base de nuestro sustento, no podríamos vivir. Vicente, antes de meternos en materia, les recuerdo que hoy vamos a hablar del romero y de un insecto que enseguida les decimos su nombre. Observa nuestra fauna más cercana. Y la menos conocida. Contempla a los insectos y a las plantas. Realiza con nosotros espectaculares rutas por la provincia. Ávila Natural, en la 8 de Castilla y León. Bueno, pues como adelantábamos, vamos a hablar del romero y ese insecto que quería que tú lo dijeras. Sí, pues es una mariposa que, como tú has dicho, es muy extraña. Se trata de una mariposa colibrí. Y bueno, el nombre científico es un poco raro, pero el nombre vulgar, colibrí, yo creo que la define bastante, sobre todo su forma de vuelo y la forma de actuar. Y curiosamente... Bueno, no nos digas más nada. Vale. Vamos a empezar primero por el romero y ahora seguimos con la mariposa. Aquí tenemos, de hecho, plantas que nos has traído de romero. Una flor autóctona, sí, una planta autóctona que se usa mucho en la cocina. Se usa mucho en la cocina y lo curioso de esta planta, y por eso la hemos traído hoy, porque bueno, vamos a tratar un poco de ofrecer programas pues, que estén en consonancia con la época del año en la que estamos. Entonces, el romero es una de las plantas que florecen también ahora, en esta época, es decir, estamos en pleno invierno
y pues ahora en invierno los árboles no suelen tener hojas, las plantas no tienen flores, pero el romero sí, el romero tiene flores y aguanta las condiciones más adversas. De hecho, aconsejamos aquí también pues a la gente que plante romero. Es decir, ¿cómo son las plantas del romero, Vicente, que has comentado, las flores? Sí, las flores son moradas. ¿Tiene un olor? Sí, luego las veremos en una pequeña imagen que traemos después. Son moradas muy pequeñitas, pero lo curioso del romero, ya os digo, es una planta, es típicamente mediterránea, es decir, no, aunque es autóctona de aquí, pero... Sí, me refería que es autóctona del Mediterráneo. Sí, es mediterráneo. De hecho, el nombre científico, que es Rosmarinus officinalis, el Rosmarinus ese se refiere, el nombre latino, a rocío del mar, es decir, a rocío proveniente del mar, lo cual le define como típicamente costero. Pero se ha adaptado muy bien a toda Castilla y León, se ha adaptado a grandes altitudes, creo que puede hasta 1500 metros la podemos encontrar. ¿Este que nos traes lo tienes tú en el jardín? Sí, este que le traigo, le tengo en el jardín, de hecho le he cogido de allí y se adapta muy bien y las propiedades que tiene el romero son impresionantes. Son muchas propiedades. Son impresionantes. Es una planta muy curativa. Sí, estamos viendo en imagen las flores, que son unas flores son azules, como violetas, moradas. Sí. Y curiosamente toda la planta tiene propiedades, es decir, desde las propiedades medicinales. Mira, con queso también, ¿no? Sí, y culinarias, se utiliza muchísimo en carne, sobre todo en guisos. El problema que tiene el romero es que es muy fuerte, entonces no hay que echarlo en exceso tampoco. Se utiliza tanto en crudo como desecado. Como para marinar también. Como para marinar. Y luego es un antiséptico impresionante, es decir, nos puede servir para conservar carnes mezclada con trozos de romero, mata todas las bacterias, o no todas, pero bueno, mata gran cantidad de bacterias, con lo cual es un buen elemento para la conservación de alimentos. Podemos incluso echar estas hebras en una botella de aceite y tenemos aceite de romero, ¿no? Sí, bueno, no es así exactamente. Más o menos. No es así exactamente, pero bueno, el aceite de romero se hace por destilación de la planta y luego... un aceite con aroma de romero. Eso sí, pero lo que es el que conocemos como aceite de romero también y alcohol de romero se utiliza mucho también en medicina, porque es un antiinflamatorio muy bueno, muy potente, y entonces si vamos a un fisio que nos dé masajes, pues veremos que utilizan mucho el aceite de romero, porque al ser antiinflamatorio pues nos relaja mucho el músculo, baja la inflamación y las propiedades son impresionantes, tanto culinarias como medicinales. ¿Y sabrías cómo hacer una crema o un aceite de romero para tenerlo casero en casa? Bueno, ¿Lo has hecho alguna vez? No, porque lo que es, por ejemplo, el alcohol de romero hay que hacerlo vía destilación, es decir, cocer el romero, meter en un alambique, entonces no es muy fácil. Pero bueno, por ejemplo, dar a un aceite, lo que tú has comentado, darle unas propiedades a base de echar romero sí que se puede hacer. Le maceras el romero en el aceite y te puede valer también, incluso a nivel de aliño también. Lo que pasa es que, bueno, hemos comentado que es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Y tampoco conviene abusar muchísimo del romero. Y luego otras características que tiene el romero es que al florecer también casi en pleno invierno, de hecho, pues en una de las plantas que hemos traído se puede apreciar una flor. Al florecer en pleno invierno y a principios de la primavera, es decir, porque ahora está floreciendo constantemente, pues es una de las primeras plantas melíferas también que pueden utilizar pues, las abejas a principios de la primavera y la curiosa mariposa que hemos comentado anteriormente. ¿Tienen relación entonces el romero y la mariposa colibrí? Sí, mariposa colibrí. Yo aconsejo a la gente pues, que plante romero, es muy fácil de plantar, incluso por esqueje ahora a finales del invierno. ¿Con uno de estos pequeñitos? Sí, una rama de romero la partes, lo metes en tierra con hormonas enraizantes y te puede agarrar fácilmente. Más fácil es aún adquirirlo en una tienda, en una floristería, en una planta pequeñita
y se desarrolla con bastante facilidad. Vicente, nos has preparado un pequeño vídeo sobre el que podemos ir hablando. Ahora, cuando mis compañeros puedan, vemos ese vídeo y seguimos comentando, porque yo no sé... Sí, pues mira, lo que estamos... eso es romero nevado. Exactamente, lo que estamos viendo es de estos días. Es un vídeo, un pequeñito vídeo de unos segundos que he rodado estos días, que el ambiente, como veis, está lluvioso y con nieve, y vemos que, bueno, aguanta perfectamente las nevadas, las heladas. Es una planta... Esta es una planta... pues que la puse muy pequeñita y en un par de años ha crecido pues casi 1 metro prácticamente. Pero habrías puesto varios esquejes, sí, ¿no? Sí, son varios esquejes, y lo bueno es eso, que aguanta condiciones climatológicas a lo mejor hasta 15 grados bajo cero, que es un tope un poco alto para muchas plantas, pero al romero le podemos ver tranquilamente floreciendo, pues después de una nevada podemos apreciar incluso algunas flores. Yo no había visto nunca la flor de romero. Sí, pues... Vicente, aquí en Ávila existe esa creencia de... Ah, mira, ahí la vemos. Sí, mira, ahí se ve una flor, ahora mismo veis el hielo y la nieve y empieza a florecer, es decir, es un poco casi anacrónico el ver una flor en invierno. Una ¿no? flor en invierno y con nieve, pero ya lo vimos en otro programa pasado que ocurría con el níspero también, es decir, que la naturaleza nos ofrece sorpresas pues que creemos que no pueden existir. Vale, pues te preguntaba, Vicente, que en mi tierra existe una creencia que si tenemos romero en la mesa es bueno, atrae al dinero, atrae la salud. No sé si esa creencia también se da por aquí. Bueno, normalmente las creencias populares son muy sabias, tanto como a nivel económico, que atraiga la salud y la riqueza. Bueno, la riqueza lo dudo mucho, pero bueno, la salud puede ser porque, como hemos visto, es medicinal. Incluso yo aconsejaría plantarlo en lugares, por ejemplo, donde haya huertos, pues hacer un seto de romero alrededor, y entonces también tiene propiedades insecticidas, como hemos dicho antes, y bactericidas, y entonces muchos insectos también les rehuyen el olor al romero. Entonces, la creencia que tú dices de tener romero cerca es positiva, pues sí, tanto como económico, bueno, eso ya... más que una creencia popular, es un poco mito, un poco mítica. Pero bueno, quién sabe, por si acaso pues tengamos un poco de romero cerca, a ver si es verdad. Y tú que eres uno de los que los tienes en casa, en el jardín, ¿lo usas para algo? Sí, por supuesto, el romero tiene propiedades culinarias, que hay que usarlas, y de hecho yo la uso. Y, por ejemplo, si tenemos una planta de romero bastante grande, pues se usa mucho también como base para asar cordero, asar cochinillos, es decir, partes... ramas de romero bastante gruesas y las pones como base para que no se pegue el cochinillo abajo y le da un aroma bastante especial. Muy bien, y ahora vamos a cambiar el tercio y nos vamos a ir a por esa mariposa que explícanos la relación que tiene con el romero. Sí, pues hemos dicho que el romero es una de las primeras plantas en florecer y primeros arbustos en florecer. Y entonces las características de sus flores, como hemos visto antes, son unas flores que no todas las mariposas pueden libar bien en condiciones, porque tiene una corola muy en tubo, en forma de tubo, un cáliz muy difícil de que las espiritrompas de las mariposas entren. Entonces la mariposa colibrí, la ventaja que tiene es que no necesita posarse para libar las flores, para libar las plantas. Y el romero pues es una de sus especialidades, tanto el romero como la lavanda. Estamos viendo aquí... Parece una polilla también. Sí, de hecho, una de las curiosidades de esta mariposa es que es una polilla que teóricamente es nocturna, como todas las polillas, pero vuela también durante el día. Entonces, es fácil que la podamos observar aquí en Ávila. ¿Es fácil encontrarla en Ávila? Sí, no es frecuente, pero sí que es común. Es decir, hay que entender un poco, distinguir la frecuencia de una especie que sea común. Una especie común es que la puedes encontrar, y si es muy frecuente y abundante es que... ¿Hay plaga? Hay casi plaga. Entonces, es común y relativamente, pero no muy abundante. Entonces, aquí en Ávila la podemos encontrar... En primavera, quizá. Sí, a principio de la primavera, incluso en parques y jardines. Es decir, no hay que desplazarse fuera de Ávila capital, sino en propios jardines de Ávila. Yo la he visto, he conseguido, de hecho, algunas fotos que he traído. Esta, por ejemplo, está hecha en un jardín aquí. ¿Y son de las que se meten en nuestros hogares, de estas que vemos en primavera que hay una mariposilla? ¿Y son estas las polillas, estas mariposas colibrí? Pues no lo sé, yo no... Porque tienen esta misma forma. Sí, bueno, la curiosidad de, como vemos en las imágenes, la espiritrompa que tiene, y una de las curiosidades es el aleteo tan rápido
que Sí. tiene. Estamos hablando de más de 100 veces por segundo que mueve las alas. 100 veces. 100 veces por segundo, es decir, lo que es una barbaridad si la comparamos con otro tipo de mariposas, por ejemplo, diurnas, que las vemos como vuelan ligeramente, es la elegancia en vuelo. La mariposa colibrí, 120 aleteos por segundo, es una velocidad increíble, no apreciable a simple vista, sino que incluso en tomas como esta, que tengo ¿Eso hecha... es la banda? Sí, es la banda con la mariposa colibrí libando, pero está a cámara semilenta, es decir, que apenas la vemos las alas y está Y aún así va rápido. a una velocidad bastante lenta, porque la he querido parar un poco para que viéramos el pequeño movimiento de las alas. Entonces, curiosidad. Son de muchos colores también, como... No, son más bien las alas un poquito como lo vemos ahora. Y curiosidad de esta mariposa, igual que el colibrí, con el nombre común. Puede volar hacia adelante, hacia atrás, como un helicóptero, Ajá. hacia arriba, hacia abajo, cosa que otra mariposa no puedes hacer. Tú, si una mariposa común de las que vemos, no la vemos volar hacia atrás nunca. La mariposa colibrí, como otras polillas, sí que pueden hacerlo, pero especialmente la mariposa colibrí la podemos observar porque vuela durante el día, aunque entre comillas es nocturna, y a las otras polillas pues no las podremos ver con tanta facilidad. ¿Se posa especialmente en algún tipo de flor? Pues normalmente no se posa la mariposa colibrí, es decir, No. esta pasa en vuelo, yo no la he visto posada, pero bueno, hiberna, al contrario que otras mariposas que hacen una especie de cápsula, una pupa y hibernan así, la mariposa colibrí puede hacerlo en estado adulto, es decir, que se mete entre grietas y se protege un poco del invierno, y es una de las pocas polillas, una de las pocas mariposas que hiberna en ese estado. Normalmente en climas muy fríos como el nuestro, pues normalmente no aguanta, a lo mejor si hay grandes heladas, pero en climas un poco más templados, pues sí que lo hace y pasa el invierno. O sea que en el sur de la provincia aguantaría. Sí, sí, el sur de la provincia, por supuesto, y aquí en algunos lugares, si está bien protegida, también puede pasar el invierno, sí. ¿Esta mariposa también nace de un gusano? No, las mariposas nacen de los huevos. Ah, de huevos. Pero sí, pero luego el huevo se convierte en gusano. Bueno, sí, el gusano a eso me en refería. Sí, sí, son todas, siguen el mismo esquema normalmente que todas las polillas. Sí. Ajá, vale. Y aquí en nuestra mesa tenemos también un libro de mariposas en general. Sí. No solo las que nos podemos encontrar en Ávila, en toda España. Sí, Creo sí. que es un recopilatorio de todas las que encontramos en Ávila. Sí, es un libro que hemos traído porque acaba de salir al mercado prácticamente. Ha salido Reciente, ¿no? este mes ha salido y se llama Mariposas por la vida. ¿Y por qué se llama Mariposas por la vida? Pues es un libro además solidario, es decir, que se encuentra pocos libros de estas características, y está hecho por la Asociación de Fotógrafos, una asociación catalana de fotógrafos, y sobre todo el importe de esta venta va a ir destinada a la enfermedad, a la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica, que es una enfermedad muy poco conocida, Degenerativa. pero degenerativa, terrible. Bueno, que lo que hace es degenerar los músculos, Poco a hacerlos poco. poco a poco hasta que llega la muerte. Y esta asociación de fotógrafos, cuya web podemos ver impresa en pantalla por si alguno quiere adquirirlo, A través de esa página se puede hacer la donación. se puede adquirir el libro, y más que la donación en sí, que es importantísimo, es que el libro este es muy bueno. Es decir, yo lo he estado viendo, es un libro esquemático que no tiene mucho texto, sobre todo es muy visual, nos indica Tiene muchas fotografías. todas las fotografías diurnas que podemos ver en España, muy fácil de identificar, te indica la época de vuelo, las plantas nutricias de las que se alimenta, la época también de invernada. Es un libro muy interesante y sobre todo, bueno, lo que hemos hablado es solidario contra esta enfermedad, para hacer estudios sobre ella. Y mucha gente no la conoce, pero bueno, por ejemplo, yo creo que sí que le identifican más si hablamos de Stephen Hawking, que es uno de los científicos más conocidos, sobre todo a nivel del cosmos, que le vemos en su silla de ruedas, y esa enfermedad... Él padece ELA. él padece ELA. Ah, no lo tenía entendido. Y este libro, Solidarios por la Vida, también, esta asociación de fotógrafos, sobre todo uno de los colaboradores de este libro es una persona que murió por esa enfermedad. De hecho, algunas de sus fotografías y la de portada, por ejemplo, es suya, y colaboró muchos años con este libro y en poco tiempo pues murió. Entonces es un homenaje a Gavino, que se llamaba este fotógrafo, y sobre todo
para tratar de luchar contra esta enfermedad terrible y también a través de la naturaleza. Es decir, que la naturaleza sirve para mucho, incluso para luchar contra enfermedades de este tipo. Muy bien, pues aquí en este programa también colaborando con buenas causas y como siempre, Vicente, muchas gracias por traernos todas estas curiosidades que nos da la madre naturaleza. Encantado. Nosotros ahora nos vamos a ir con los consejos que nos da nuestra abuela Fina. Hola mis queridos amigos, hoy les voy a aconsejar para bajar un poco los kilos que ponemos cuando tragamos más de la cuenta. Yo estos días los he pasado en familia y he comido como una cochina. No son milagrosos, pero ayudan. Miren, ponen berro con pepino licuado. Se lo toman en las mañanas. Es un quemagrasa y debe ir acompañado de 10 vasos de agua al día. Otro de nuestros aliados es el té verde. Lo ponemos con limón y jengibre, como una limonada. O también podemos ponerlo batido con té verde y maracuyá. Todo batidito. Bien majas, que están y ricas estas bebidas, ni la mirinda ni la cola. Y después, para las que quieren bajar la zona de la tripa, solo podéis tomar en ayunas miel y canela. Se debe consumir en una taza de agua fría o también caliente, como se prefiera. 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de irse a dormir. Esta mezcla ayuda a bajar la barriga y evita que las grasas se unan ahí en la misma zona todas. Todo esto es bueno, pero si además damos largos paseos, como yo los doy, por el camino que va al cerro y el pico lo cerramos. ¡Hala, hala! Hasta más ver. Bueno, pues sigan esos consejos que nos da nuestra abuela Fina hoy acerca de cómo bajar peso después de estos días de exceso de la Navidad. Y con nosotros ahora tenemos a nuestro supermédico que nos va a hablar de un tema muy interesante y otros abuelenses nos van a llamar y vamos a resolver esas dudas. Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes que están en casa y que nos siguen cada 15 días ahí fielmente los consejos que estamos llevando a casa. Hoy hablamos de los mareos. ¿Por qué hemos escogido este tema? ¿Lo padecen mucho los españoles? Lo padecen muchos pacientes y hay algo de particular en los mareos y es que la manera de contarlo es un mundo infinito. O sea, decir la palabra mareo para el paciente es una cosa simple y para el médico engloba muchas cosas que lo vamos a detallar a continuación. Un ejemplo, un paciente dice, doctor, vengo por mareo. Dice, ¿y cómo son esos mareos? Entonces el paciente trata de darte pista, pero siempre termina diciendo la palabra mareo. Y yo quisiera hoy que queden en la mente de las personas que están en casa, que aprendan de algún modo, se le quede algunas pistas para identificar eso, que es lo que ayuda al médico a diagnosticar. El médico diagnostica pues por la expresión que da el paciente, aparte de los signos que uno encuentra, pero por lo que el paciente cuenta. Si el paciente solo se encierra en decir mareo, pues no deja cierta limitación en poder desarrollar un buen diagnóstico. Y el mareo es que puede aparecer por algo relacionado con el oído, una de las posibilidades puede ser, ¿no? Veo que estás en el tema. Bueno, vamos a plantear una clasificación, hay varias clasificaciones, pero con la que más nos identificamos en urgencia, en los médicos de familia, es con una clasificación de 4 tipos de mareo. Entre esos 4 tipos de mareo está el mareo propiamente dicho como si fuera vértigo, que aunque no es científicamente el vértigo, no es un mareo, pero hay que clasificarlo dentro de ese grupo. O sea, quiero explicarle a los televidentes que están en casa, no quiero ser muy científico, pero cuando estamos hablando entre compañeros, pues a veces es distinto, pero en concepto general se engloba el vértigo como si fuera un mareo. Entonces está... ¿Y el vértigo sería el miedo a las alturas o no tiene nada que ver con eso? No tiene nada que ver, no tiene que ver, ese sería más bien un fisiológico, pero el vértigo tiene que ver en relación a lo que decías antes, con el sistema vestibular, que incluye oído, incluye cerebelo, y cuando se conjugan y se altera ese sistema, pues puede estar presente el vértigo. El vértigo se asocia a que se te mueven los objetos,
Tú miras que los objetos giran, sientes que tú estás en movilidad cuando no lo estás. O sea, es como una ilusión de movimiento que no existe. Ves un movimiento que no existe y ese es propiamente lo que sí consideramos como el vértigo. Luego otra clasificación dentro de los mareos está lo que son trastornos asociados a los síncopes o presíncopes. Eso es totalmente diferente a un vértigo. Es cuando la persona dice, siento como que me ha bajado la tensión, me siento con debilidad, me siento sin fuerza. Es totalmente distinto al que veía las cosas girar. Ese es más bien un mareo. Pero, como te dije antes, aunque el vértigo directamente no es un mareo, pero ya entra dentro de esa clasificación, porque los pacientes nos han obligado, digamos, como a todo le llaman mareo, pues han obligado indirectamente a señalarlo de ese modo. Este tema de los síncopes y los presíncopes van asociados al sistema vascular, al sistema coronario. O sea, si hay alguna alteración vascular, si el corazón falla, tanto sea por el ritmo, tanto sea por una válvula, por alguna patología que a veces le tiene de hace años, y el día que te da el mareo y te hacen las pruebas, te hacen el electro, es cuando le ves. Suelen pasar mucho con las arritmias. Hay pacientes que le tienen, conviven con ello un tiempo, y hasta que no hay un episodio de mareo, pues no le pillamos porque el mareo es quien le hace ir a la urgencia. En ese mismo sentido, continuando con la tercera clasificación dentro de lo que son los mareos, está la inestabilidad. La inestabilidad es otro tipo de mareo, no tiene que ver nada ni con náuseas, ni con vómitos, ni con esa sensación de que pierdes la fuerza, sino es que no puedes coordinar bien los movimientos de la deambulación, de caminar, y te sientes como inseguro al dar los pasos. ¿Y eso también se le llama mareo? También le llaman mareo, o sea, entra en esa clasificación. Hemos dicho el vértigo, hemos dicho los presincopales, lo que van asociados al sistema vascular. Ahora hemos señalado la inestabilidad, que va asociado un poco al sistema motor y que va conjugado también con el vestibular, con el sistema del oído. Y por último están los mareos inespecíficos. Aquí entran dos entre los inespecíficos, que es el psicógeno, va asociado a personas que tienen de base alguna alteración psiquiátrica o personas que por un susto, por un miedo, se someten a una hiperventilación, hablan con rapidez, se sofocan mucho, entonces eso puede generar una ansiedad y esa ansiedad pudiera generar un vértigo o un mareo. Y en ese mismo grupo de los que son, de ese mismo grupo de los vértigos, está el multisensorial, que este es más bien de los ancianos. Cuando intervienen varios elementos o varios sistemas, no específicamente uno, sino cuando se conjugan varios, que es más común encontrarlo en personas mayores de 60 años, es cuando vemos el multisensorial. Entonces repasamos y señalamos los cuatro que hemos dicho. El vértigo, los sincopales, los episodios van asociados a síncopes, la inestabilidad y los inespecíficos. Esos son los cuatro tipos de mareo que vamos a tener. Doctor, y cuando vamos en el coche por una carretera de curvas y sentimos sensación de mareo, ¿en cuál de esos cuatro ese mareo entra entre el vértigo? Si nos vamos un poco más profundo, ese que hemos descrito como vértigo también tiene una subclasificación que tiene 3. Hemos dicho 4, no quiero que se me pierdan, hemos dicho 4, pero dentro del vértigo hay 3. Que está el neurogénico, que es uno que va muy asociado a los nervios. Están los generales, que ahí entran las anemias, ahí entra la hipoglucemia, si da un bajón de azúcar entra en ese grupo. Si se altera el tiroides también, algunos mareos van asociados a trastornos del sistema endocrinológico. Y ese mareo que tú has descrito ahora mismo, pues van en ese grupo de general. Entonces, viene siendo un vértigo. Dentro de esa clasificación que hemos dicho, viene siendo un vértigo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir a los televidentes? Que cuando estén frente a su médico, lo que quisiéramos es que den pista a la hora de hacer la historia clínica, que describan las características de las cosas que sienten y que nos limitemos menos a decir mareo, mareo. Vengo por un mareo, está muy bien, pero ¿cómo es ese mareo? Siente que pierde la fuerza, siente que la visión es borrosa, siente que se desvanece, siente que las cosas giran. Esas características es lo que van a ir asociando y afinando a que el médico pueda, pues, ser más fino con el diagnóstico y dar mejor tratamiento. ¿Y el del oído que yo le decía antes, en cuál iba? En el vértigo. En los vértigos, entra en ese grupo. También en el general. Ese entra en el vestibular. En el vestibular. Son 3, vestibular, general, dentro de ese de los vértigos está clasificado de esa manera, el neurosensorial. ¿Y cómo podemos atajarlo? ¿Cómo podemos no sentir esa sensación? En los vértigos casi siempre vamos a tratar las causas. Un ejemplo, en el caso de la hipoglucemia, baja el azúcar, lo que hay que hacer es reponer el azúcar. Tener a mano siempre un caramelito en el bolso.
Lo primero es identificar si es frecuente, si no es frecuente, porque si te pasa por primera vez, a cualquiera nos va a preocupar, no va a saber en qué grupo vas a encajar ese mareo o ese vértigo, va a decir, ¿qué ha pasado aquí? No sabe. Pero una vez identificas que te ha pasado un episodio, 2 episodios de bajón de azúcar, pues ya sabes que eres propensa a eso, entonces sería bueno tener siempre un caramelito o revisar si tienes algún trastorno, como hemos dicho antes, del sistema. Acudir a nuestro médico. Acudir a nuestro médico, pero enfocar la patología de base que está provocando el mareo. Igual que si tiene una anemia, por más cosas que haga para quitar el mareo en ese momento, que suba los pies, que te tumbe un rato, la anemia no le vas a resolver en ese segundo. Puedes resolver un poquito el síntoma de ese momento del mareo, pero el problema basal es lo que nosotros tratamos de quitar. Y aunque a todo esto se le llame mareo, la sensación que nos produce en nuestro organismo son bien distintas, ¿no? Porque no es igual. Pero fíjate, mira cómo lo describes tú muy bien, pero a la hora de tener al paciente enfrente, el paciente siempre se centra en decir mareo. Dice mareo, sí. Doctor, vengo por un mareo. Bien, ¿y cómo es ese mareo? ¿Qué tipo? No sé, me mareo. Y hay otras ocasiones que cuando le tienes una situación tan mal, que a veces no pueden ponerse a describir tal cual como vienen las cosas. Entonces, ahí nos centramos en tomar la constante vital, toma la tensión, pues en un momento le ve baja, ya sabe que el mareo es por una hipotensión, porque la tensión ha bajado, o toma la glucosa, ya sabe si la glucosa se ha alterado, pues sabe si está... Tratamos de controlar el origen, es lo que hay que hacer. Hay varias evaluaciones dentro del aparato vestibular y dentro del aparato del cerebro. Empiezas a mirar los ojos, la movilidad de los ojos, se llama la valoración de los pares craneales, y esto trata al médico de orientar dónde encasillar, según los signos que vamos viendo. Una cosa es el síntoma que cuentas tú como paciente y otro es el signo, lo que yo como médico puedo encontrar. Conjugamos las dos cosas y afinamos con el diagnóstico. Vale. Y para los que estén en casa y para mí misma, perdone mi falta de conocimiento, pero ¿qué significa eso de vestibular? Bueno, el sistema vestibular, vamos a poner un ejemplo, lo van a entender bien. Imagínate que enfoca tu mirada hacia la pantalla de televisión y al mismo tiempo haces un movimiento. O sea, al mismo tiempo quiere atarte los zapatos o te para o te mueve. Lograr enfocar, lograr moverte y conjugar todo ese equilibrio de cosas. Y que parezca que no se mueve nuestro contexto. Ese control que tú tienes como si fuera una brújula. La brújula tú la sacudes y al final buscas su norte. Eso que nos permite movernos, sacudirnos, saltar, y tú sabes dónde está cada cosa, sabes dónde está el cielo, sabes dónde está la tierra y no te pierdes. Eso lo controla el sistema vestibular. Y está conjugado, ese sistema incluye parte del cerebelo. El cerebelo es algo que está debajo del cerebro. Más luego hay una imagen ahí que le vamos a pasar. Una cosa es el cerebro, pero debajo del cerebro está el cerebelo. El cerebelo tiene que ver con esto, el oído y los nervios que unen, que digamos van de mensajero de aquí ahí para allá. Ahí vemos esa imagen. Ese que está de y ahí verdecito, vemos también el oído. Eso que está de verde, ese es el cerebelo, conjugado con el oído y los nervios que digamos transmiten, que van de mensajero de un lado hacia otro, que llevan y traen la información. Pues ese es el sistema vestibular, que es que tiene que ver con el equilibrio. El ejemplo de la brújula está muy bien, porque cuando sacudes la brújula, fíjate que en un segundo pareciera que se pierde y luego vuelve y encuentra su norte. Pues ese sistema es muy parecido. Te montas en uno de los juegos de la feria y notas en un momento como que pierdes el equilibrio del sistema vestibular, pero luego vuelve y lo encuentras. Omar, perdone, pero una de nuestras televidentes, de nuestras espectadoras o espectadores, no lo sé, está ahí esperando al teléfono, quiere hacerle una consulta y vamos a darle la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con Hola. quién hablamos? Con Nati, Nati, ¿desde dónde nos llama? desde Ávila. Ávila, pues aquí tenemos al doctor Omar Guillermo para que le haga una consulta acerca de lo que usted desee. ¿Sufre alguna enfermedad y no sabe por qué? ¿O sufre algo y quiere que él se lo resuelva o que le ayude? Pues mira, me suelo coger bastante faringitis y quería saber qué era bueno para ello. ¿No le he oído bien? ¿Usted? Faringitis, creo que lo he faringitis, escuchado. vale. Sí. Mira, la palabra faringitis es una inflamación de la faringe. Así como puede ser amigdalitis, que se inflama la amígdala, pues la faringe, que es digamos todo el velo que recubre en la parte del fondo de la garganta, pues pudiera inflamarse, ya sea por un virus o por una bacteria. Lo que es común es que sea viral. Y cuando son virus, normalmente se tratan las sintomatologías. Los virus no se ponen medicación para ellos, sino se tratan los síntomas. Y cuando son por bacterias, que las bacterias sí infectan, entonces habría que poner antibióticos. En el caso, como dice que es muy frecuente,
sería importante ir al médico para determinar si es uno o el otro, porque Vale. el tratamiento es diferente. Ahora, si ya has visto un médico y te ha dicho que suelen ser virales, Sí. aún así, aún diciendo que es viral, pues tendría muchas medidas generales que puedes hacer en casa. Número 1, el que trabaja con la voz debería evitar seguir trabajando con la voz por lo menos 2 o 3 días seguidos al tener la faringitis. Imagínate que tienes la faringe inflamada y que trabajas de teleoperadora o que trabaja de maestra con los niños. Sí. Por más que intentes recuperarte, sigues expuesta a lo que te está provocando la inflamación. Entonces, Claro. hay que asociar, aparte del tratamiento, que normalmente podemos antiinflamatorio. Si hay inflamación, pues antiinflamatorio. Normalmente recomendamos evitar el frío, si sale afuera, cubrirse bien la garganta. A veces se recomiendan ciertos enjuagues con miel, limón, como medida general doméstica. Vale. Y tratar sobre todo de evitar lo que lo provoca. Nati, ¿trabajas en alguno de estos sitios que ha dicho el doctor? No, No, entonces... no, pero hablo mucho. Habla. Pero lo importante, Nati, ir al médico para definir, como te he dicho antes, definir. No es igual decir si es viral a que si es bacterial, no es lo mismo. Vale. Cuando es bacterial, obligatoriamente hay que poner antibiótico. Antibióticos. Vale. Bueno, Si y no es callar así- un poquito. Eso. Nati, muchísimas gracias por Gracias a estar vosotros. esta noche con nosotros. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Antes de seguir, porque ya nos queda muy poco tiempo, no sé si tiene que terminar algo relacionado con el mareo para dar ya la conclusión. Para concluir, lo que quería era que quede en mente de los pacientes, de las personas que nos escuchan, que para el médico afinar en el diagnóstico, lo importante es transmitir la mayor riqueza en la historia clínica. Tratar de no centrarse solo en la palabra mareo, 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 sino de decir las características del mareo, y eso va a ayudar a un mejor diagnóstico y, por tanto, un mejor tratamiento para su mareo. Todo mareo, absolutamente todo, salvo excepciones, todo mareo tiene un pronóstico muy bueno, o sea que no hay que temer a los mareos, nadie tiene que esperarse lo peor, todos tienen solución. Muy bien. Doctor, ¿se acuerda del teléfono al que tienen que llamar para hacer consultas como Nati? No me lo acuerdo. Me dejas en 920 evidencia. 35 27 58. Ese es el teléfono que tienen que marcar, como ha hecho Nati esta noche, para hacer la consulta que quieran a nuestro doctor que tenemos aquí presente. Ahora nos vamos a ir. Esta semana está siendo un poco tenemos mucha nubosidad en los cielos, que si lluvia, que si nieve, pero si miramos al cielo en una noche despejada vemos muchas estrellas y alrededor de esas estrellas hay millones, han oído bien, millones de planetas. Sean felices, buenas noches y con esta imagen nos despedimos hasta dentro de 14 días.